Una vez que este proceso comienza, me pregunto si es fácil decir que se detendrá en la frontera siria. Estaba hablando con un amigo que acaba de regresar de Jordania. Él había asistido a una o dos conferencias en el Medio Oriente y me dijo que el rey está en serios problemas en Jordania. Hay un enorme descontento en el cuerpo político, no solo por la economía, sino también por el sentimiento entre los palestinos, que forman una gran parte de la población jordana, de que el rey no ha hecho lo suficiente para contrarrestar a los israelíes y lo que están haciendo a los palestinos en Gaza. También mencionó que existe un sentimiento similar respecto al gobierno en Egipto, que enfrenta serios problemas en gran parte por razones económicas. Por lo tanto, se puede imaginar que los gobiernos de ambos países puedan caer en un futuro no muy lejano. No estoy diciendo que eso vaya a suceder. Ciertamente no tengo suficiente conocimiento para hacer una predicción significativa. Sin embargo, me impresionó que, después de hablar con personas en la región, mi amigo estuviera convencido por los comentarios de sus interlocutores de que ambos países están en serios problemas. Es importante enfatizar que una de las razones por las que Jordania y Egipto no pueden ejercer presión significativa sobre Israel es porque reciben una enorme cantidad de ayuda de Estados Unidos, lo que coloca a los estadounidenses en una posición de ahogar sus economías si intentan adoptar una postura dura contra Israel. En esencia, los estadounidenses han comprado a los jordanos y los egipcios, todo para beneficiar a Israel, y ahora vemos lo que está sucediendo en Siria. Los estadounidenses desempeñaron un papel mucho más grande que Israel al derrocar a Assad. Argumentaría que fueron los estadounidenses y los turcos en conjunto quienes causaron la caída de Assad. No creo que los israelíes tuvieran mucha relevancia, pero nuevamente esto es un ejemplo de los estadounidenses cumpliendo los deseos de Israel. Si pensamos en lo que hemos hecho en Egipto, en Jordania y, por cierto, en Irak, nuestra decisión de entrar en Irak fue fuertemente influenciada por la presión israelí y el lobby israelí en Estados Unidos. Y ahora tenemos a Siria. Así que podemos observar una enorme influencia de Israel en la política estadounidense en la región, lo que nos lleva a la siguiente gran pregunta. Irán. ¿Qué pasará allí? Definitivamente hay un reordenamiento, y esto también se refleja ahora con el aumento de la violencia en Siria. Supongo que muchos gobiernos pueden perseguir intereses fríos y calculados, pero, como mencionaste, entre el público habrá mayor alboroto cuando se ignoren derechos humanos básicos, por ejemplo, desde Palestina hasta Siria. Pero quería preguntar un poco sobre Ucrania, porque por supuesto desempeñaron un papel muy pequeño, pero aún así creo que tuvieron, nuevamente enfatizo, un papel diminuto. Sin embargo, algunos informes de los medios mencionaron que enviaron operadores de drones y drones. Aunque su importancia es muy pequeña, me intriga entender sus cálculos y sus intereses, porque creo que su interés obviamente sería crear más problemas para los rusos en Siria. De hecho, esto también fue señalado por el embajador estadounidense en Siria alrededor de 2015 o 2016, quien afirmó que el objetivo en Siria debería ser crear un atolladero para los rusos. Supongo que este también sería el interés de los ucranianos. Pero ahora que Rusia está siendo expulsada, o podría ser expulsada de Siria, ¿cómo afectará esto? Todo este armamento, o gran parte de él, ¿se trasladará al teatro de guerra en Ucrania o irá a Libia? ¿Cómo impactará esto de alguna manera en la guerra entre rusos y ucranianos? Sí, Alex. No. Adelante, tú deberías tomarlo. Lo abordaré rápidamente. Creo que lo que hicieron los ucranianos fue, en gran medida, simbólico. Creo que los estadounidenses desempeñaron el papel clave junto con los turcos. Ucrania tiene relaciones muy cercanas con ambos.
Turquía y obviamente Estados Unidos. Pienso que los ucranianos participaron porque querían estar presentes en el escenario, demostrar a sus amigos en Washington y Ankara que estaban alineados con ellos, que podían ayudar en lo que estuviera a su alcance. Dijeron, contamos con habilidades en drones, podemos proporcionar estos drones y experiencia. Sin embargo, creo que su rol fue insignificante. Estamos hablando de 20 operadores y supuestamente 150 drones. Si sabes algo sobre la guerra en Ucrania, sabes que este tipo de drones solo marcan la diferencia si se utilizan en grandes cantidades. Y esos números no fueron aportados por Ucrania en este caso. Por lo tanto, pienso que fueron allí simplemente para demostrar su lealtad a los estadounidenses. Sin embargo, en cuanto a la principal causa del colapso en Siria, creo que fueron los estadounidenses quienes establecieron contactos a lo largo de Siria, tanto dentro del gobierno sirio como fuera de él, para asegurarse de que cuando ocurriera el colapso sucediera rápidamente y sin mucha resistencia. Ese fue el verdadero juego. Ahora, respecto a las armas de Siria a Ucrania, he recibido varios mensajes de personas que afirman saber al respecto, incluyendo información sobre el dinero que los estadounidenses están distribuyendo. Creo que es extremadamente improbable que en las condiciones caóticas que vemos actualmente en Siria, los estadounidenses encuentren muchas armas en condiciones utilizables que puedan ser enviadas a Ucrania. Habrá grandes cantidades de armas pequeñas y municiones en Siria, pero eso solo empeorará la situación caótica del país. No creo que puedan ser reunidas y enviadas a Ucrania, y no creo que marque una diferencia significativa, incluso si lo hicieran. No, me refería más al armamento ruso. Déjame decir nuevamente que estoy completamente de acuerdo en que la contribución ucraniana a la caída de Assad es insignificante. Pero lo que quería decir es que, si un objetivo fuera extender en exceso a los rusos, porque obviamente ellos todavía quieren negociar, mantener estas bases, al menos parece que están enviando gran parte de su equipo fuera de Siria para reducir su exposición y ser menos vulnerables si las cosas se desmoronan rápidamente. Me pregunto, ¿todos esos aviones de combate, bombas y recursos que fueron asignados a Siria fortalecerán la posición de Rusia en Ucrania o se trata de armamento diferente? Mi sensación es que se trata básicamente del mismo tipo de armamento. Estamos hablando de sistemas S-400 y aviones de combate sofisticados. Sin embargo, los rusos no asignaron grandes cantidades de recursos a Siria. Lo que más me impresiona de Putin es que ha mantenido el enfoque en el objetivo principal, como solemos decir en Estados Unidos. Él entiende que ganar la guerra en Ucrania es la prioridad número uno y que sería extremadamente imprudente permitir que Siria interfiera con el logro de ese objetivo. Así que lo que vemos es que Putin no ha puesto en peligro su operación militar en Ucrania, enviando grandes cantidades de armamento a Siria. Además, el ejército sirio básicamente colapsó en 12 días. Putin no estaba en posición de trasladar grandes cantidades de recursos desde Rusia a Siria, incluso si hubiera querido hacerlo, porque el ejército sirio ya había sido debilitado y simplemente se derrumbó. No había nada que él pudiera hacer. Esta retórica en Occidente de que Putin abandonó a los sirios en su momento de mayor necesidad es una tontería. No los abandonó. El hecho es que el ejército sirio simplemente colapsó y no había nada que Putin o los iraníes pudieran hacer para rescatar la situación. Era imposible arreglarlo, pero eso significa que no se enviaron recursos adicionales desde Rusia a Siria. Y nuevamente, creo que no se habrían enviado de todos modos. Putin no es imprudente. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Siria, o lo que ha sucedido allí, no afecta de manera significativa los eventos en Ucrania. Mi punto final sobre esto es que si lees todos los informes en los periódicos sobre lo que está ocurriendo con el armamento ruso en Siria, parece que está siendo enviado a Libia.
Si se dirige a Libia y no a Rusia, lógicamente eso indica que los rusos no necesitan ese equipo. Están en buena forma. Así que creo que el teatro sirio, en muchos aspectos importantes, está casi completamente desconectado del teatro de Ucrania. Bueno, sobre Ucrania como una guerra en sí misma, ¿hacia dónde se dirige ahora? Porque nuevamente, desde la última vez que hablamos, ha habido grandes cambios. Parece que el colapso de Ucrania se está intensificando, no solo en términos de pérdida de territorio, ya que los rusos avanzan constantemente, sino también en cuanto a bajas. La cantidad de calderas que se están formando casi a diario es bastante impactante. Vemos más personas desertando y más intentos desesperados de reclutar. Los problemas no hacen más que acumularse. ¿Cuánto tiempo más puede continuar esto? Yo personalmente habría esperado que algo comenzara a romperse ya a principios de este año, pero probablemente puedan continuar unos meses más. Sin embargo, realmente parece que estamos llegando a un punto final, ¿no es así? Te cedo la palabra, Alex. En términos militares, sí, pero ahora tenemos esta complicación de que Donald Trump está hablando sobre algún tipo de negociaciones y conversaciones. Por razones propias, los rusos no quieren dar la impresión de cerrar la puerta a esta posibilidad. Por lo tanto, probablemente veremos que incluso cuando estos eventos en el frente de batalla, que creo que describes con bastante precisión, se desarrollen, algún tipo de negociación tendrá lugar. No estoy seguro de que negociación sea la palabra correcta, pero algún tipo de discusión ocurrirá, en la que presumiblemente se intentará, por parte de los estadounidenses, evitar que Humpty Dumpty caiga del muro y se rompa en pedazos. No sé exactamente cómo se desarrollará eso. Tengo la impresión de que los rusos son básicamente completamente escépticos sobre esta idea de conversaciones, pero no quieren ser vistos como los que cierran la puerta. Por esa razón, creo que jugarán el juego y dejarán que Zelensky y el gobierno ucraniano, junto con otros involucrados, sean los que saboteen las negociaciones. Creo que eso es lo que probablemente veremos. Así que sí, creo que tienes razón en que nos dirigimos hacia un final en términos militares. Pero como ocurre en el ajedrez, los finales pueden ser cosas muy complicadas y difíciles. Quizás precisamente porque estamos llegando a un final militar, estamos viendo intentos de iniciar algún tipo de proceso diplomático, aunque sea demasiado tarde. Desde el punto de vista ruso, diría que el propósito de esto, a estas alturas, ya prácticamente no existe. Sí. Solo para ampliar lo que dijo Alexander, creo que los rusos están siendo muy inteligentes al seguir el juego con la administración Trump o la administración entrante de Trump y dejar claro que están dispuestos a hablar. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿a dónde llevarán estas discusiones? Está bastante claro que los estadounidenses querrían un alto el fuego. Y también está claro que los rusos, por razones obvias, no están interesados en este alto el fuego. Sería increíblemente insensato, cuando estás ganando la guerra y el adversario representa una amenaza existencial, aceptar un alto el fuego que permitiría al adversario reconstruir sus fuerzas y atacar desde una posición más ventajosa en el futuro. Esto no tiene sentido, y Putin es un hombre inteligente. No creo que vaya a aceptar un alto el fuego. Lo que Putin quiere es un acuerdo negociado. Creo que ayer, en su conferencia de prensa, mencionó que quiere un acuerdo de paz a largo plazo, y eso tiene mucho sentido para él. Ha dejado muy claro, desde el 14 de junio de este año, que antes de que él entre en negociaciones con el propósito de alcanzar ese acuerdo de paz a largo plazo, Occidente y Ucrania deben aceptar dos cosas. Primero, deben reconocer la anexión de esas 4 oblasts, además de Crimea, por parte de Rusia. Y en segundo lugar, deben comprometerse a que Ucrania nunca se convertirá en miembro de la OTAN, ya sea de forma directa o indirecta. Esas son las dos condiciones básicas que deben cumplirse para que comiencen las negociaciones.
Encuentro difícil de creer que ni los estadounidenses ni ciertamente los ucranianos aceptarían esas dos condiciones. Anatol Lieven ha escrito recientemente un artículo en el que afirma que no deberíamos permitir que Ucrania participe en las negociaciones desde el principio. Anatol, que es una persona muy inteligente, entiende que los ucranianos serían un gran obstáculo para hacer concesiones significativas a Putin. Por lo tanto, sugiere que los estadounidenses, o más ampliamente Occidente, deberían negociar con Putin y ver si pueden poner la pelota en marcha, y luego involucrar a Ucrania. Por supuesto, el gran problema aquí es que no está claro cómo se podría implementar este proceso. La idea de excluir a los ucranianos de las negociaciones, al menos al principio, tiene sentido desde un punto de vista práctico. Sin embargo, políticamente, sería extremadamente difícil vender esta idea al público en general, especialmente en Estados Unidos y Europa Occidental, donde hay una fuerte narrativa de apoyo incondicional a Ucrania. Además, incluso si se llegara a un acuerdo, existe una gran incertidumbre sobre cómo se mantendría a largo plazo. Desde la perspectiva rusa, necesitan garantías claras de que Ucrania no volverá a alinearse con la OTAN o se armará nuevamente de manera que represente una amenaza para su seguridad. Por otro lado, los ucranianos y sus aliados en Occidente probablemente considerarían cualquier cesión a Rusia como una derrota inaceptable. Es por eso que, como mencionó Alexander, incluso si hay negociaciones o discusiones en curso, es difícil ver cómo podrían producir resultados significativos en este punto. El tiempo para las negociaciones diplomáticas probablemente ya ha pasado, y ahora nos enfrentamos a una situación en la que los eventos en el campo de batalla decidirán en gran medida el futuro de Ucrania y las relaciones entre Rusia y Occidente. En última instancia, parece que ambas partes están apostando por un desenlace militar. Los rusos están avanzando lenta pero constantemente en el terreno, mientras que los ucranianos luchan por mantenerse firmes en un contexto de crecientes bajas y desgaste. A medida que esta dinámica se desarrolle, las oportunidades para una resolución negociada se reducirán aún más, dejando pocas opciones más allá de un enfrentamiento prolongado con costos significativos para todos los involucrados.